Carta para una compatriota. María Elena Walsh, Revista Extra, 1973. Las feministas no tenemos odio, tenemos bronca. El odio con los fierros, sean armas o moneda, es cosa de hombres. Estamos hartas de odio, aunque venga empaquetado en sublimaciones y piropos. No hemos declarado la guerra, sino que señalamos que existe y tiene los años de nuestra civilización. Nos defendimos como pudimos, a veces con malas artes. Por lo tanto, es mejor que ahora parezca una guerra abierta, limpia, esta que declaramos contra todas las formas de la arrogancia machista. La guerra de la artimaña, del repliegue y la comodidad no hace sino reproducir esposas achanchadas y madres castradoras. El movimiento de liberación femenina es una ideología revolucionaria, no exprimida de libracos apolillados, sino del cotidiano martirio de la mitad de la humanidad. Nace en las ferias, junto a las bateas, a la vera de las camillas de los ginecólogos carniceros y a contrapelo de los viejitos célibes del Vaticano que vienen diagramando la conducta sexual según conviene a los intereses de los capitales y a las fluctuaciones del mercado bélico. Me llamo Victoria Martínez, soy platense, pero hace ya más de 15 años que vivo en Azul, provincia de Buenos Aires, así que estoy en el centro de nuestro territorio bonaerense. Soy profe de letras de la Universidad Nacional de La Plata y trabajo ahora por cuestiones geográficas en la UNICEN, en la Universidad Nacional del Centro. Si bien soy de letras, me interesa empezar por acá, mi relación con María Elena Walsh no se inicia de la literatura o a partir de la literatura, sino de su música. Creo que como la gran mayoría. Tengo 44 años, nací en el 77 y siendo hija de padres militantes, se escuchaban cuando se podía algunos discos. En su momento me parecían canciones infantiles, canciones con las que me crié. Después nos fuimos dando cuenta que había detrás de eso algunos pequeños indicios de otras cosas que no sabía todavía bien qué era. Ya de grande y trabajando con la literatura me di cuenta que había en María Elena mucho más que su gran repertorio musical, que su profundo repertorio musical, y que había una profundidad, no sé si solapada o escondida, sino una profundidad que hacía a una suerte de revolución feminista que pugnaba por salir. Que incluso pensando en su vida personal y en su necesidad de mantenerla cerrada, sellada durante mucho tiempo, iba aflorando, ¿no? Por ciertos intersticios de esa escritura. Y bueno, creo que esta confluencia entre cierta necesidad de mantener su vida privada a resguardo, ¿no? Escondida, se decía en algún momento, y muy separada de su actividad artística, hicieron que de todos modos por ciertos intersticios se filtrara una María Elena Walsh que fue la que me interesó descubrir como poeta, como escritora y sobre todo como escritora de no ficción, que es una faceta de María Elena que no es la más famosa, que no es la que la ha llevado al reconocimiento público que hoy tiene, que es enorme. ¿No? Nuestro país tiene homenajes, premios a María Elena Walsh, lo han ganado gobernadores, nuestro gobernador actual, lo ha ganado gente de la cultura. En la ciudad donde estoy viviendo tenemos un festival que se llama el Festival Cervantino, hace más de 15 años, y justamente se le ha dedicado todo un encuentro a ella en homenaje del aniversario de su fallecimiento. Las escuelas, ¿no? Reeditan y reeditan sus obras. Hoy, no sé, está llegando a las escuelas públicas en este momento Dailan Kifki en braille. Digo, el reconocimiento de María Elena Walsh es indiscutido. Pero tal vez esta faceta que tiene que ver con su escritura no ficcional, justamente con lo que no es la poesía ni las letras de sus canciones, es lo que más me unió a interesarme, ¿no? Y esto que de a poco se fue convirtiendo en una lucha feminista, algunos dirían no declarada, pero creo que en algunos de sus textos extremadamente manifiesta.
Bueno, María Elena Walsh es netamente bonaerense, nació en Ramos Mejía en 1930 y murió en Buenos Aires en 2011. Desde muy chica le llegó el reconocimiento, a los 17 años ya publicó, ya tuvo cierto reconocimiento y generó como un interés de ser apadrinada por ciertos popes en ese momento, personalidades de la cultura, y de hecho desde ese momento empezó a moverse, ¿no? Es una mujer que salió de la provincia de Buenos Aires al mundo, fue a Estados Unidos y después, bueno, a la vuelta a París, y en París se instaló con su compañera. Esto lo sabemos mucho después, ella nunca dijo que su compañera era quien era, pero vivieron juntas en París y ahí empezó su desarrollo musical. Y a la vuelta, la cuestión del territorio es como un no territorio de María Elena, o como un, digamos, como un estallido de lo bonaerense hacia todo el país, porque cuando vuelve a la Argentina empieza a trabajar, gracias a Leda Valladares, coplas del noroeste, ¿no? Y uno, inclusive hasta en el tono de su canto, pensaba, María Elena no es de la provincia de Buenos Aires. Y sí, era muy bonaerense, una bonaerense federalizada, ¿no? Pero me parece que ese territorio amplio que recorrió, ese andar por el mundo, siempre lo hizo callando un poco su voz interior, ¿no? A mí me interesa mucho pensar en su biografía, y Sergio Pujol, que es un excelente escritor y que se dedica a escribir biografías de celebridades y de músicos, escribió la de María Elena en 1993 y tiene una cosa muy paradójica, ¿no? muy novedosa, y es que la escribe de una manera en el 93 con entrevistas, con charlas con la propia María Elena, con sus allegados, y después en 2011, luego de que ella muere, la reedita. Y en esa reedición y en algunos trabajos que hacíamos para la facultad, que es un ámbito en el que no se le ha otorgado el lugar que merecía, empezamos a descubrir esta relación de la literatura de María Elena Walsh con el feminismo, ya no a través de alguna metáfora, tal vez a través de algo paradójico que tuviera que ver con algún fragmento, alguna estrofa de un tema musical que uno dice, bueno, acá está hablando de las disidencias, sino una María Elena Walsh determinadamente feminista. Pero determinadamente feminista a partir de mucho antes de que sale su biografía, ¿no? Ya en la década del 70 publican un poemario que es increíble, que se llama Hecho a mano, donde hay mucho de la vida de su madre, de la vida de las mujeres, del cotidiano, de esa matriz patriarcal con la que, no solo con la que vivimos afuera, sino con la que convivimos en casa. Y si bien su casa fue una casa de clase media, donde ella siempre recalcó que gracias a su padre heredó y compartió cuestiones que la llevaron a interesarse por la música, si bien no se habla de una raíz patriarcal fuerte adentro de su hogar, sí lo vio en su madre, ¿no? Y en este poemario, en Hecho a mano, hay varios poemas que dan cuenta de esto. Y ya hay uno que se llama Las feministas. Entonces uno dice, bueno, María Elena Walsh siempre fue una transgresora, pero que evitó las dicotomías, ¿sí? De todo tipo. Las dicotomías políticas, porque si bien cuando se va a París se declara fervientemente en contra del peronismo clásico, del primer peronismo, luego vuelve y se da cuenta que este camino ya no es tan así y que hay un enemigo cierto que es la dictadura, y desde ese lugar se posiciona como rebelde, pero siempre evitando el encasillamiento de lo partidario, evitando el encasillamiento de lo religioso, siempre pensándose progresista, anticlerical, pero nunca diciendo abiertamente algo sobre las disidencias, siendo ella un ejemplo, ¿no?, de eso. En su mundo cultural, en su mundo privado, siempre estuvo rodeada de mujeres. Cuando formó el dúo con Leda Valladares, su compañera en la música, cuando trabajó
en el 84, en la vuelta de la democracia, en un programa que se llamó La Cigarra, y que trabajaba junto a María Herminia Avellaneda, a Susana Rinaldi. Ahí se armó todo un revuelo que dio a entender que tenemos el estereotipo del patriarcado y del machismo conviviendo a diario, ¿no? Un programa que tuvo muchísimas críticas, en el que hablaban, en el que cantaban, en el que hacían literatura y analizaban. Y fue criticado no solo por los hombres que se veían dejados de lado, ¿no? En este ámbito televisivo que predominaba lo masculino, siempre y cuando no fueran programas de cocina. Estas mujeres se atrevieron a hacer un programa en la televisión que ahondara en cuestiones de nosotras. Y bueno, y tuvo muchísimas críticas, y ahí se empezó a perfilar y se empezaron a dar cuenta de que había que ser más explícitas en esto de la lucha. Y María Elena dice en un momento, se refiere puntualmente a este sistema que es machista y a nosotras, las feministas. Y ahí es cuando empieza esta literatura que decía al principio, que me convoca, y que me convoca desde un análisis que no es teórico, que no le pertenece a la academia en términos de la universidad, sino en términos de una lucha que llevamos a cabo las mujeres, ¿no? Los feminismos. De algo que me gusta decir en las aulas cuando enseño, y es que se hace cargo de tomar el término feminista, tal vez sin definirse a sí misma, y empezar a usarlo para escribir. Escribe en el 73 para la revista Extra esta carta para una compatriota, de la que compartimos un fragmento, pero en el 80, estamos hablando en periodos de dictadura, ¿no? Primero la ANUCE, después previo a la democracia. Después escribe en el 80 en la revista Humor una especie de, no decálogo, porque son 25 los puntos, que dice: sabrá usted por qué es machista. Y con esa actitud que tenía de la metáfora de lo cotidiano y del humor, va declarando punto por punto, creo que en un orden progresivo de menor a mayor, los puntos que marcaban lo que era nuestra sociedad machista, ¿no? Y nos va diciendo, les va diciendo a los lectores de humor, que además, digo lectores, porque eran en su mayoría hombres, por qué eran como eran. O sea, no solo se encargó de empezar a escribir sobre los feminismos, sobre esta especie de rebelión que ella cree que están generando las mujeres, de rebelión pacífica y sincera y honesta, sino que además los define, no solo a los feminismos, sino a los machismos, por oposición, ¿no? Y en 2008, muy cerca ya de su muerte, un par de años antes de su muerte, ella muere en 2011, escribe Fantasmas en el parque, y ahí fue para mí como un estallido, como un mazazo en la nuca, porque es una suerte de novela autobiográfica. No sé si entrar a discutir sobre el género, pero ella misma empieza a decir en este texto cuánto de su vida privada, cuánto de eso que trató de preservar, de eso que no dijo sobre su propia vida sexual, sobre su decisión y elección sexogenérica, cuánto hubiera sido mucho más positivo de decirse, ¿no? Ella misma se hace cargo. Cuenta inclusive los padecimientos físicos que le trajo esta intencionalidad de mantener a resguardo quién era en su vida privada. Cuenta que a mí hay una anécdota que me llamó mucho la atención, y es que ella dice: sufrí muchísimos años de jaquecas, de migrañas, y nosotras nos pensamos las mujeres muy migrañosas a veces, o cuando charlamos, y dices, lo traté en el analista y yo creía que era el estrés, que era el trabajo, que era, no sé, que podían ser los ciclos femeninos, algo hormonal, y en realidad es todo lo que llevaba, es esa mochila de ese mundo femenino en el que estuvo siempre rodeada en un mundo femenino, su mundo de trabajo, su mundo literario, su mundo musical, sus compañeras con quienes escribía guiones para telenovelas, con quienes actuaba en programas, con quienes convivía, sus compañeras de vida. Ella fue pareja de Sara Facio, digo, un mundo cultural riquísimo, femenino, y que siempre mantuvo
muy separado en cuanto a ese mundo profesional que vivía. Y eso le generó esto que ella dice, mis jaquecas creo que venían de ahí, de no poder asumirme libremente y decirlo libremente. Y Fantasmas en el Parque creo que la encuentra ya en un de vuelta, ¿no? En un de vuelta de todo, con una fama que ya trascendía las fronteras de nuestro país, con un reconocimiento que ya no era ni siquiera necesario. Ella ya se había retirado de la vida pública casi, pero la encuentra diciendo, creo que ya sobre el ocaso, ya sobre el final, todo lo que no había dicho. Y en ese decir todo lo que no había dicho, me preguntaban qué pensaría yo sobre María Elena. Si hoy María Elena estuviese acá, si participaría del encuentro, si se declararía feminista. La verdad es que yo no puedo hablar por otros, no me gusta, no me corresponde y no sé qué diría la propia María Elena, pero sí creo que se declaró feminista mucho tiempo antes de lo que muchos pensaron o de lo que muchos creyeron, que lo hizo en un tiempo en el que no era fácil, en el que no teníamos las libertades y los derechos conquistados que tenemos hoy. Y me la imagino en este encuentro. No sé si participaría, pero me la imagino y me la imagino diciendo esto, ¿no? Esto que estamos diciendo. Más vale tarde que nunca, repensarse, deconstruirse, siempre hay tiempo, hasta el último minuto. Creo que lo que hizo María Elena fue un proceso de deconstrucción y que lo dejó plasmado a través de su literatura, pero sobre todo de su literatura no ficcional, y que la llevó a que hoy sea reivindicada desde un lugar en el que podemos decir, bueno, yo soy parte de esa reivindicación, yo estoy en el medio, no nací deconstruida, sigo estando en una sociedad patriarcal que estamos pugnando por hacer caer, y hoy nos vendría muy bien María Elena leyendo un fragmento de Fantasmas en el Parque. Creo que estaría rodeada de varios de nosotros y seguramente acompañada por la música de Leda y las fotos de Sara Facio, seguro.